A ver, alcanzó su nivel más bajo en 6 años y medio. En el corto plazo no se ve espacio para que aumente. Estamos hablando del precio del cobre, que esta jornada volvió a caer justo cuando Codelco, la cuprífera más grande del mundo, enfrenta un conflicto sindical en El Salvador, la división que ya opera con pérdidas. Jaime Quesada primero nos dimensiona esta realidad, lo encontramos en el detalle sobre lo que representa el valor del cobre hoy y la situación en China también. El conflicto de los trabajadores contratistas en la división El Salvador de Codelco se desencadena justo cuando la industria vive uno de los momentos más difíciles en años. Si en marzo de 2015 la libra de cobre se transaba en $2.82, 4 meses después ese valor cayó a $2.35, el menor nivel desde el 15 de julio de 2009. Codelco asegura que la paralización de las faenas en El Salvador significan pérdidas diarias de $500.000, equivalentes a 320 millones de pesos, y aseguran que las demandas no se pueden cumplir. En las condiciones que ya han planteado las nuevas demandas, impactarían a Codelco por sobre $1.000 millones. Recursos que, insisto, no tiene disponible la compañía en estos momentos, considerando la situación económica del país, el precio del cobre y la necesidad de llevar adelante los proyectos estructurales que demandan una gran cantidad de recursos. Sin embargo, los trabajadores del cobre rechazan las cifras y acusan a la estatal de entregar argumentos que no corresponden a la realidad. Aquí hay una lógica de instalar también a nivel comunicacional que producto del precio del cobre, producto de la desaceleración o el no crecimiento, aquí no se pueden redistribuir la riqueza. Entonces, basta de falacia al pueblo, basta de falacia a los trabajadores. Hoy el precio de la libra es de $2.35. En promedio, a la gran minería le cuesta producir esa cantidad $2.17, un margen que se estrecha año a año. Según Codelco, El Salvador produce una libra a $2.50, superando por lejos el valor de venta, por lo que ya se generan pérdidas. Si este valor se mantuviera, por supuesto que sería preocupante, porque eso significaría que habrían varias minas en Chile que estarían o perdiendo plata o cerca de perder plata. Situación que golpea al sueldo de Chile. Por cada centavo menos en el precio, el fisco deja de recibir $50 millones. Por eso, la diferencia entre el valor presupuestado y el promedio real de 2015 ya arrojan $2.000 millones menos de ingreso fiscal. El superciclo del cobre, que fue más largo de lo esperado y con precios más altos también de lo pronosticado, terminó. Creemos que este ciclo de bajos precios va a continuar, no a los niveles de hoy. Esperamos recuperación para los últimos meses de este año. Bajo precio del cobre, que también impulsa el valor del dólar. Solo en los últimos 5 días la divisa subió 15 pesos y las dudas en la economía china y la inestabilidad de su bolsa, que este lunes tuvo su caída más pronunciada en 8 años, podrían seguir afectando al metal rojo y presionando el alza a la moneda norteamericana. Todo está condicionado a la debilidad china. Si China no levanta cabeza, si sigue mostrando debilidad, podríamos ver justamente al cobre en 2,2 la libra y al dólar peso a niveles de 750 más o menos a final de año. Inestabilidad y dudas en la economía mundial que le pegan directo a la billetera del gobierno y a la de miles de consumidores que ven cómo el dólar está cada vez más alto. Sergio Trixio, gerente general de Rubix, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gustavo Lago, a quien veíamos recién en nuestra nota, académico del Departamento de Ingeniería y Minería de la UC, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, director de CESCO, Centro de Estudios del Cobre y la Minería, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Y Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Voy a partir con usted, Sergio. Primero, ¿qué está pasando con el precio del cobre a nivel global? Tratemos de mirarlo y después nos podemos fijar si quiere un poquitito, si es que alguien quiere retomarlo, el tema chino, pero en términos generales, ¿qué está pasando con el precio del cobre? Caídas de coyuntura más allá de todo lo predecible. Grandes consumidores con problemas. China, 49% del consumo mundial de cobre. Problemas en la industria manufacturera, menor producción a lo estimado. Problemas que tienen sus efectos en la bolsa. Una caída de la bolsa de Shanghái en 8,5% del viernes al lunes, una caída histórica. Huyen algunos inversionistas cuando ven expectativas de crecimiento más lento. Segundo, gran consumidor global, la zona europea, también con dificultades, algunas sectores de las complicaciones de las negociaciones con Grecia, que obviamente amenazan con contaminar el resto de algunos países de la zona europea, y Estados Unidos, que tiene un efecto doble.
recuperación de la economía, probablemente mañana o pasado mañana puede haber una normalización de la tasa financiera de Estados Unidos, la tasa de interés, lo que significa que la economía se recupera, pero el dólar fuertemente al alza que impacta el precio del commodity que se transa en esa moneda. Y hay tres explicaciones. Ya, vamos a ir retomando una a una. Antes me quiero ir contigo, Sergio, el Bloomberg Index Commodity, no sé cómo es el nombre del indicador este que en el fondo reúne todas las materias primas. Entiendo que ha bajado, corrígeme si me equivoco, entre un 10 y un 11% en el año. O sea, si sumamos por supuesto el cobre, el petróleo y todas las materias primas, todos los commodities en la práctica. ¿Cuánto primero incide el cobre en ese indicador? Y segundo, ¿cuán profunda es la caída realmente en el valor del cobre? Como para empezar a preocuparnos. Sí, hay varios índices que agrupan varios commodities y estamos viendo en el mundo que todas las materias primas están bajo presión. ¿Por qué? Porque el mundo está creciendo poco hace muchos años atrás, y por lo otro que comentaba Sergio también es que el precio del dólar está subiendo mucho a nivel global y eso hace que se encarezcan todos los commodities que se cotizan en dólares. Entonces por ese motivo hay una menor demanda. Entonces el problema de bajo crecimiento a nivel global, que es muy probable que se prolongue por varios años más, y este dólar que está subiendo en el mundo, son dos factores centrales que hacen que caigan las materias primas y particularmente el cobre. Este año el cobre ha caído algo así como un 15%, pero ya venimos hace varios años que el cobre viene cayendo. Alcanzamos un pic sobre los $4 la libra el 2011 y de ahí hasta ahora estamos en un ciclo bajista que todavía no vemos señales de que pueda frenarse. Está rompiéndose mínimo y es probable que siga cayendo en el corto plazo el cobre. Tú dices, ha caído en un 15%, pero además respecto de Chile, ¿cuánto ha caído la venta? ¿Se tiene más o menos ese cálculo, al menos si lo podemos mirar en términos de datos consolidados al año pasado o todavía no? No, las ventas en volumen no caen. No, se mantienen. Se mantienen las ventas en volumen. Porque si uno suma una cosa con la otra, eso sí que es un desastre. No, la venta se mantiene, las compañías mineras están absolutamente vendidas en toda su producción, programas que cierran el año anterior, están comprometidas y entregando todo su volumen de producción. Claro, pero es que la lógica indicaría, y a ver si alguien me puede ayudar aquí, estoy pensando desde la República completamente de la ignorancia. Cualquier ciudadano podría pensar que si el principal comprador de cobre del mundo está entrando en una ralentización de la economía, una de las cosas que eventualmente podría hacer es comprar menos cobre y por lo tanto que afecta a los países que le venden. Por lo tanto, ¿cómo se entiende que todavía sigamos vendiendo la misma cantidad, el mismo volumen de cobre? Es que lo que ocurre es que acá en los mercados financieros donde se cotiza el cobre hay muchas expectativas y finalmente en esa expectativa está el precio. Y por ese motivo es que el precio se está adelantando a un escenario que no mejora. Entonces no es que se venda menos cobre, sino que se espera una menor demanda, se espera un débil crecimiento a nivel global y eso se traduce a menores precios de aquí en adelante. Y eso es lo que está pasando finalmente en este minuto y también eso genera reacciones en los mercados de los inversionistas que se alejan precisamente de este tipo de instrumentos y por eso cae aún más. Me gustaría preguntarle, Gustavo, desde el punto de vista del cobre que nosotros estamos vendiendo, ¿cuán competitivo es todavía en términos del mercado, de lo que está disponible en el mercado a nivel mundial? Es bastante competitivo. Fíjate que no ha caído tanto el cobre chileno como pensábamos. El último informe de la Comisión Chilena del Cobre justamente pone en relieve eso. Y es bastante competitivo, pero no hay que cantar victoria. O sea, el precio con esta caída que se pegó hoy, ¿no es cierto?, prácticamente deja el 20% de las empresas del mundo fuera de producción, si es que continuara este mismo precio, ¿ya? O sea, tendrían que salir de la producción. Ya, perfecto. Entonces, obviamente nadie puede estar demasiado tranquilo con esto, porque la verdad es que han caído todos los commodities, y han caído en forma bastante pareja. ¿Han caído en forma pareja? Han caído en forma bastante pareja en el último mes, en julio, que ha sido el mes de esta crisis que esperemos que termine luego, y que se trate de una incertidumbre, porque ciertamente esto está producido por la incertidumbre de los inversionistas, ¿ya? Esto no tiene que ver con los fundamentales del mercado, no tiene que ver con la demanda y la oferta en el corto plazo, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con lo que está sintiendo la persona que tiene fondos que invertir y que ve que la incertidumbre crece y por lo tanto se va a dólar. Y por eso el dólar sube. Se va a dólares porque compra bonos del gobierno americano. Entonces, cuando hay incertidumbre en el mundo, sube el dólar. Despejemos un poquitito solo, también para quien está observando esto y lo ve desde la vereda del poco conocimiento, cuáles son las otras materias primas cuando usted dice que están todas más o menos han tenido la misma disminución. Estamos hablando aquí del petróleo, me imagino que el gas, el maíz también, ¿no? La soya, el hierro.
el cobre, ¿qué otra cosa? El oro. El oro ha caído harto. Sí, el oro, la plata, otros minerales también. El oro, el níquel, el zinc, el plomo, todos los agrícolas. Y todos en el último mes han tenido más o menos la misma disminución. Han tenido, o sea, es impresionante. Yo estaba mirando todos los commodities y han caído todos. Lo que significa que esto no es un problema de una sola industria. Ya, perfecto. Es un problema de todas las industrias de commodities. Lo que es más complejo todavía, me imagino, es enfrentar y resolver, Juan Carlos. Porque cuando el problema es de todos, es como, es de todo, claro, podemos mancomunadamente tratar de hacer un esfuerzo, pero cuando el problema es de todos, uno dice, si el problema es puntual de una determinada industria, uno ve cómo hace los movimientos para poder darle, digamos, mayor dinamismo, pero no es esta la realidad. No, no, efectivamente, hay un contexto general de turbulencias en este minuto. Ya se ha explicado, el tema chino yo creo que es importante profundizar, es lo que vamos a hacer a continuación. A eso se agrega la expectativa del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Yo creo que ese es un elemento que ha generado mucha turbulencia financiera, impactando precisamente al dólar, que tiene un efecto sobre todas las materias primas. Ahora, perdón que te interrumpa ahí, pero es que esta mañana leía en algunos de los diarios económicos, digo, online, el Financial Times o alguno, que decía que no necesariamente es la explicación del por qué cayó la bolsa, porque el volumen, digamos, del negocio propiamente tal está en manos de pequeños inversionistas chinos, el 85%, y no necesariamente son ellos los que hacen estas lecturas de estamos proyectando lo que va a ocurrir esta semana con la tasa de interés en Estados Unidos o los nuevos datos respecto de la ralentización de la economía en China. Pueden ser montones de otros factores también que eventualmente lo hayan provocado. Sí, por eso yo te mencionaba varios factores. El primero, efectivamente, creo que la situación de China es muy importante. Creo que efectivamente a nivel de bolsas se produjo una subida de la bolsa de Shanghái demasiado alta, impulsada por un mecanismo de permitir compra de acciones respaldadas con deuda. Eso es muy peligroso. Hizo que la bolsa de Shanghái subiera en el último año a niveles récord. Eso se comenta poco. Lo que estamos viendo ahora es tal vez una corrección muy importante de una situación que se escapó de toda lógica, ¿no? Y en esa turbulencia, en ese descenso que estamos viendo en la bolsa, se produce un nerviosismo muy generalizado, porque hay indicadores de la economía china que no son tan buenos como parecían, ¿no? Y eso empieza a afectar, digamos, al sentimiento de los inversionistas en China y también en el resto del mundo. Claro, que es básicamente lo que se publicó el fin de semana, estos indicadores de actividad manufacturera que mostraron un bajón en la actividad china, Sergio. Sí, lo que pasa, como bien decía Juan Carlos, hubo algo de irracionalidad en el mercado chino, pero interno. Hubo mucha gente que no tenía mucha información y que no tenía quizás muchos recursos, que tampoco tenía muchas posibilidades de invertir en otros mercados, y ellos, las personas en China, compraron muchas acciones y eso está generando una corrección que yo creo que más que corrección debe ser una caída más importante, porque precisamente estas señales de actividad de la economía china no van alineadas con un crecimiento de la utilidad de la empresa. Entonces, lo más probable es que sigamos viendo turbulencia en los mercados de China, porque se han puesto varios resguardos de parte del gobierno incluso para que no siga cayendo la bolsa. Y así todo, hoy día cayó la bolsa un 8,5%. Hizo un anuncio de paquete de medidas que pareciera que hoy día no genera la suficiente confianza como para mantener al inversionista ahí sin salir arrancando, y que fue finalmente lo que ocurrió hoy día con este desplome del 8,5%. Sergio, vamos ahora a la realidad chilena. Miremos primero hasta donde es posible, si es que esto se prolonga en el tiempo, ¿cuánto puede afectar a nuestro cobre y por lo tanto a nuestra economía? Bueno, no queremos que se prolongue en el tiempo el precio de hoy, ni el precio de los últimos días, porque son coyunturas. Nosotros pronosticamos en Cochilco un precio promedio para el año 2.77. Esta hoy está 2.66, 2.67, no estamos tan lejos. 2.77 lo proyectan hoy, pero lo mismo que proyectaron el año pasado, o sea, a fines del año. El año pasado proyectamos 3 para este año, después bajamos 2.85, y las coyunturas nos están haciendo pronosticar precios menores. ¿Ustedes lo revisan cada cuánto tiempo? Cada 3 meses. Cada 3 meses, o sea... Trimestralmente damos el anuncio de lo que proyectamos para el año y para el próximo año también. O sea, todavía nos queda... Nosotros creemos que se va a recuperar. Otra revisión. Se va a recuperar porque son coyunturas, las coyunturas además no afectan tanto a las compañías mineras grandes que hacen proyecciones de largo plazo, tienen la espalda financiera, pueden solucionar sus problemas de caja por menores ingresos. A veces tienen contratos de largo plazo a precios prefijados, un porcentaje determinado. Afecta a la mediana, afecta a la pequeña minería, pero gracias a que NAMI les da un precio de sustentación a ambas, uno crédito individual a las medianas, otro crédito sectorial a las pequeñas, se pueden sostener relativamente en buen nivel.
¿Cuál es el impacto que puede tener Gustavo para Codelco, en cambio? Para Codelco el impacto, si se mantiene este precio, es brutal, igual que para el resto de las mineras chilenas, porque se pierden 30 centavos. Y por cada centavo, las utilidades antes de impuestos de las mineras es de 130 millones de dólares, ¿no es cierto? 120 millones de dólares, y por lo tanto, el gobierno deja percibir por cada centavo cerca de 50 millones de dólares. Y eso es... ¿Cuánto me dijiste? ¿150? 120 por ahí. Ah, 120. 120, ya sí. Por lo tanto, el impacto es brutal. Una caída de 30 centavos es brutal, el impacto fiscal y el impacto para las compañías también. Porque hay que entender que los... Perdona, estoy un poquito lento porque comienzo de semana. Tú dices 120, 130 por cada centavo menos antes de impuestos. Antes de impuestos. ¿Cuánto deja de percibir el Estado producto de esa menor ganancia a una empresa? 40, 50 millones de dólares. 40 o 50 millones de dólares, sí. Perfecto. Que un dato que voy a anotar, pero no creo que se me olvide eso. Claro, o sea, es realmente importante para el Estado, si tú tomas en cuenta todo lo que hay que hacer. Y ya tenemos un déficit fiscal de este año cercano al 3%, practicado. Entonces, obviamente, una caída del cobre afecta. Ahora, hay dos posibilidades, en mi opinión, respecto a lo que está pasando en China, en la bolsa china. Una es que haya realmente factores de fondo detrás, ¿no es cierto? Y eso es muy preocupante. Y la otra es que sea una corrección, como decía Juan Carlos y Sergio, ¿no es cierto? Y que también haya una dosis de especulación por parte de los grandes inversionistas. Entonces, yo me atengo a la segunda hipótesis y yo creo que efectivamente vamos a ver luego, el próximo mes, estamos viendo cerca del piso de lo que podría ser la caída de los commodities. ¿Crees tú que es el piso? Esa es la hipótesis mía. Yo creo que tal vez podemos ver un poco más de caída, pero no demasiado más. Y yo creo que esto no está obedeciendo a los factores fundamentales de la oferta y demanda a nivel mundial. Y por eso creo que el precio se puede recuperar en algo en el segundo semestre. ¿Por qué pudo haber habido, solamente para despejarlo, un bajón en el sector manufacturero chino? Hay una gran transformación de la economía china en curso. Así es. China desarrolló un modelo en base a inversión intensiva que se agotó. De haber continuado de esa manera, China iba camino al precipicio. Y ellos están realizando una ola de transformaciones estructurales gigantesca que implica el crecimiento en base al consumo interno, más que la inversión. Y estamos atravesando ese periodo, un periodo que no va a ser simple, no está siendo simple y tiene muchos riesgos. ¿Cuánto podría durar? Bueno, una transformación de esa magnitud... Digo, el trauma de la transformación más que la transformación propiamente tal. Yo creo que las reformas estructurales pueden tardar perfectamente unos 2-3 años más. ¿Cuáles son los riesgos? Tú decías, implica varios riesgos. ¿Cuáles? Por supuesto, cuando tú cambias la estructura productiva desde una conformación basada en fuerte inversión en infraestructura a otra donde dependes del consumo interno, pueden producirse desequilibrios intermedios. Yo creo que lo que estamos viendo ahora en el sector financiero forma parte de eso. Hay compañías que eran rentables y que con esta transformación empiezan a perder rentabilidad, caen en la bolsa, las apuestas que se habían hecho por esas empresas empiezan a fallar y se producen situaciones complejas dentro de las bolsas. Ya, hay dos ejemplos a nivel mundial, perdona que interrumpa, de este tipo de transformaciones. Uno es el de los tigres asiáticos, ¿no es cierto?, al principio de la crisis asiática, y la crisis asiática duró 5 años, 6 años. Claro. China, nosotros sabíamos que tenía que pasar por esto, por un periodo muy turbulento, y es de esperar que el manejo, ¿no es cierto?, tanto del Fondo Monetario Internacional como de los países desarrollados y de la propia China, sea el adecuado y no sea tan inadecuado como fue durante la crisis asiática. Eso fue lo mismo que le pasó a Japón en la misma transformación en los años 70. O sea, aparentemente los países no se pueden librar de estas turbulencias cuando pasan de su economía basada en inversión a una economía basada en consumo interno. Sergio, y voy con Sergio 2. Precisamente por ese cambio estructural de la economía china y porque algo que va a durar probablemente más años de lo que ya estamos viviendo, yo creo, y soy más optimista que acá los demás panelistas, en el sentido de que yo creo que el cobre está cayendo y se va a caer por un periodo algo más largo. Uno se ve las curvas de crecimiento de China en el tiempo y el precio del cobre van de la mano. Y China no es que vaya a crecer un 2%, un 1%, no, está desacelerándose lento
pero esa caída lenta va de la mano con la caída del cobre. Por lo tanto, es muy probable que en esta transformación el cobre siga esa trayectoria. Y es precisamente lo mismo, de manera inversa, con lo que está pasando con el dólar. El dólar mientras sube, el cobre cae. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Y lo más probable es que el dólar también siga subiendo en el futuro. Porque ¿qué ocurre? El cobre cae, las materias primas caen, y eso hace que todas las divisas en el mundo ligadas a las materias primas también caigan. Y de rebote, eso hace que suba más el dólar. Acá en Chile, el dólar está subiendo precisamente por ese efecto, y eso está pasando en varias economías más. Hoy día las economías emergentes son mucho más importantes que hace 10 años atrás, y eso tiene un impacto sin duda en el crecimiento mundial. Sergio, en la misma línea de comentario. Yo quiero llamar la atención sobre el tiempo que le hemos dedicado a los elementos coyunturales que están influyendo en el precio del cobre. Cada vez más los fundamentos del mercado, que son oferta, demanda, tienen menos importancia en el efecto del precio de los commodities en general. El hierro, por ejemplo, cayó, hubo un momento en que a principio de año cayó un 80% respecto al año anterior. Dramático. Quiere decir que el cobre había estado 60, 70 centavos. Dramático. Bueno, eso explica de alguna manera la volatilidad de los precios, porque son saltos muy significativos hacia abajo en este minuto y en cualquier momento también hacia arriba. Ahora, yo quisiera también agregar el efecto que tú me preguntaste de la economía chilena y en las arcas fiscales. Yo no soy muy partidario de definir exactamente cuánto menor ingreso fiscal hay por cada centavo al menos del precio del cobre. Porque si bien es cierto, los ingresos son lo más importante para las compañías mineras, son solo el primer elemento de la base imponible de todos los elementos que sirven de base para determinar el ingreso fiscal. La utilidad de las empresas, en este caso Codelco, que transfiere al fisco, la utilidad de las empresas como base imponible del impuesto a la renta y del royalty minero, que es el resultado operacional en este último caso, y todo eso se determina no solo por el ingreso, que hoy es menor, sino por los costos, que rebajan el ingreso y determinan la base imponible de los impuestos y la utilidad de Codelco. Y los costos han estado siendo muy responsablemente manejados por las compañías mineras en general, incluido por Codelco. Eso me preguntar, incluyendo la estatal. Algo ayuda a minorar el efecto de la baja del precio y también el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque a pesar de que el dólar influye en la baja del precio a nivel mundial, claro, el dólar influye de qué manera en rebajar los costos de las compañías mineras. La mitad de los costos de las compañías mineras son en pesos. Como los balances los llevan en dólares, tú traspasas el costo de pesos a cantidad de dólares, es menos cantidad de dólares. Claro. Por lo tanto, el impacto en los costos por el solo variación de tipo de cambio al alza es significativamente menor en los costos y eso ayuda a paliar en parte el efecto del precio bajo. Y hay otra cosa de la que tampoco hemos hablado mucho, pero que en algún momento se mencionó como una de las explicaciones de hace ya, diría yo, 2 años, que empezaron a explicar este menor crecimiento económico también que experimenta Chile y que tiene que ver con el fin del llamado ciclo virtuoso de las inversiones mineras. ¿Cuánto también de eso hoy día se ve reflejado también en esto que estamos discutiendo? ¿Cuánto de ese fin de ese ciclo, entre otras cosas, se proyecta por la realidad que ha vivido el metal rojo en el último tiempo? Parto contigo, Sergio. Sí, lo que pasa es que hoy día con un menor precio, obviamente que las empresas mineras ganan menos dinero y por ese motivo hay menos inversión, tan simple como eso. Entonces, la caída en el crecimiento de Chile en el último tiempo se debe a un sinnúmero de factores, pero parte importante también viene por la inversión minera, que fue muy beneficiosa hace algunos años atrás, claro, y ahora está haciendo algo negativo, no está ayudando en ese sentido. Entonces, por ese motivo es probable también de que la inversión siga muy baja en nuestro país y eso también golpee a la economía nacional. También uno se hace el mismo ejercicio de cómo es el crecimiento de China, se ve a la baja, el precio del cobre se ve a la baja y la inversión también va en la misma dirección. Entonces va muy de la mano todos estos aspectos y por lo mismo también es esperable que nuestra economía siga alicaída por un tiempo más. Porque Gustavo también en algún momento se dijo que una de las razones, además de las que explica Sergio, de ese término, de ese ciclo, entre otras cosas, por lo cual se había visto afectado, estaba en un crecimiento de la mano de obra, una judicialización de muchos proyectos y también una disminución, digamos, de la ley del cobre propiamente tal en algunas minas, y que eso también había tenido cierto impacto en nuestra economía, al menos en este sector. Sí, yo pienso, Juan Manuel, que aquí hay 2 factores. Uno es el precio, obviamente, y el estado de la economía mundial, porque los inversionistas no invierten cuando las cosas se ven mal, claro, sino que se van a instrumentos seguros, porque son mejores, ¿ya? Lo otro es demasiado riesgoso. Entonces, nunca hay inversión alta cuando el ciclo económico mundial está bajo. Tenemos que esperar que el ciclo suba para tener más inversión, pero además de eso tenemos una obstrucción, ¿no es cierto?, en el país, que se llama incertidumbre, esa es mi visión,
incertidumbre de una serie de fallos, no solo judiciales, sino que también administrativos, ¿no es cierto?, que no han dado señales claras de cómo va a operar este sistema. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, incluso si el precio subiera el día de mañana a niveles interesantes, yo creo que habría varias inversiones que no se gatillarían, justamente porque están estas dudas sobre qué dirección van a tomar, ¿no es cierto?, la justicia y las decisiones administrativas. Punto ese. ¿Algo más que quisieran agregar? Porque tengo... por favor. Sí, efectivamente, en periodos de superciclo se genera exuberancia en muchos actores. Yo creo que lo que vimos en los últimos años, los últimos 5 años, la llegada incluso a actores que no eran tan mineros, digamos, que querían entrar a este negocio, y eso empujó una situación de alza y de inflación en todos los aspectos. Yo creo que en materia de los proyectos de inversión también hubo algo de ese fenómeno. Cuando los precios bajan, inmediatamente salen estos actores que no son actores verdaderamente mineros. Es un primer elemento. Y el segundo elemento, en línea con lo que decía Gustavo, yo creo que efectivamente lo que hemos visto en los últimos años en el país es que las condiciones para desarrollar minería han cambiado. Hay una presión de las comunidades mineras, de las comunidades indígenas, una serie de elementos que generan exigencias mayores para desarrollar proyectos. Y eso yo creo que no hemos encontrado aún una forma de resolverlo que permita que tengamos condiciones idóneas para el desarrollo de proyectos mineros en el tiempo necesario. Sergio, yo sé que aquí usted viene como vicepresidente ejecutivo de Cochilco, o sea, cobre, pero déjeme hacer una pregunta, solo por si la sabe. Hay toda una controversia también a nivel de latinoamericano respecto a lo que está haciendo China con la producción de su propio acero, que dicen que lo está vendiendo como un 6% más barato por medio de que el acero a nivel mundial, porque lo producen sus fábricas estatales bajo condiciones de competencia desleal y sin criterios de mercado. Eso tiene un impacto, me imagino, también cuando estamos hablando de materias primas y de commodities en general, ¿no? No, sin duda. Lo que ocurre con el ejemplo que tú pones y en otras también áreas de la economía china, claro, es que mientras el resto de los países, sobre todo Chile, que somos un alumno muy obediente a las reglas del mercado mundial, nos regimos por ciertos parámetros de mercado libre, de competencia libre, de respeto por ciertas reglas del juego, y no tenemos mucha planificación estratégica de lo que pasa en nuestra economía. Eso es verdad, yo creo que hace falta un poco también eso. China no se rige por esas normas, tiene un gobierno central que tiene muy claro su propósito, lo pueden hacer, son los grandes consumidores mundiales de todas las materias primas, y no solo las materias primas, de productos terminales también. Por lo tanto, están en condiciones privilegiadas para aplicar un modelo distinto. Y esa visión estratégica, ese manejo que tiene el Estado de reglas que no necesariamente son las que rigen el mercado, los favorece enormemente y nos genera algunos respingos a nuestras economías. Ahí estamos. Sergio Trixio, muchas gracias por haber estado aquí. Gustavo Lagos, como siempre, un placer con sus explicaciones. Juan Carlos Guajardo, lo mismo. Muchas gracias. Sergio Hernández, muchas gracias por habernos acompañado. Temazo, va a quedar disponible este programa en algunos momentos más en nuestro portal 24horas.cl, material de consulta, además para entender muy bien lo que se está viendo en China, lo que pasa con el cobre. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, todavía nos queda vía pública. Esperemos.